miran en la pantalla, seamos unos verdaderos discípulos. ¿Y qué necesitamos para ser unos verdaderos discípulos? Piensen en eso ustedes, cuando miran eso, cuando escuchan, seamos unos verdaderos discípulos. ¿Y qué les parece si se ponen de pies y oramos para que el Espíritu Santo los guíe, para que sea Él el que siga guiando esta predicación? Amadísimo Padre, primeramente darte la gloria, la honra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor Padre, prepara los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, para que la palabra tuya, Señor, caiga en buen terreno, Señor, y que la pongamos en práctica, Señor Padre Santo, para que lleguemos a ser verdaderamente tus discípulos, Señor Padre Santo poderoso. Prepáralos, Señor, dalos sabiduría, dalos entendimiento para que no lo vayamos como entramos, Señor, no que lo vayamos renovados, que hemos aprendido tu palabra, Señor, lo vayamos gozosos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado he orado, Señor. Amén. Amén. Sí. Bueno, como vieron el tema, seamos unos verdaderos discípulos. Y un verdadero discípulo de Jesús es aquel que ama a Cristo más que cualquier otra cosa o persona. Ese es un verdadero discípulo que ama a Jesús más que cualquier otra cosa o persona. Hace 4 semanas o 5 semanas, si no me equivoco, el pastor nos dijo 3 palabras que el discípulo tiene que tener. ¿Alguien se acuerda? La primera creo que era verdad. Verdad lo que está escrito, verdad creerlo y atesorarlo y ponerlo en práctica. La otra era arrepentimiento. En la Biblia vemos muchos ejemplos de arrepentimiento, porque hay el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento, digamos, superficial. ¿Alguien se acuerda quién negó a Jesús 3 veces? Pedro lo negó 3 veces, pero nunca vemos en la Biblia, cuando seguimos leyendo, que lo haya negado otra vez. Y tenemos también al rey David. ¿Qué cometió el rey David? Cometió adulterio, se metió con Betsabé. Entonces, pero si vemos en la Biblia, nunca seguimos leyendo y nunca vemos que haya cometido el mismo pecado. A veces ese es el verdadero arrepentimiento, que usted se pone enfrente de la tentación, enfrente del pecado y le dice que no, yo he decidido vivir para Cristo. Pero a veces solo los arrepentimos superficialmente. ¿Qué quiero decir con eso? Que los arrepentimos en el mismo momento, pero cuando estamos enfrente de la tentación, enfrente del pecado, volvemos a pecar otra vez y se vuelve un círculo. Usted peca, se arrepiente del mismo pecado, peca, se arrepiente y así va. Entonces ese no es un arrepentimiento verdadero, ese es un arrepentimiento superficial. El verdadero arrepentimiento es que usted está enfrente del pecado y usted le diga, no, yo he decidido vivir para Cristo. Ya no vivo yo, no, que Cristo vive en mí. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, a veces puede haber el vicio de tomar, de alcohol, el vicio de ver pornografía, el vicio de las mujeres, los que estamos casados, podemos ver a otras personas, otras que no son nuestras esposas, verlas con ojos de lujuria. Entonces, eso, cuando nosotros estemos enfrente, por lo menos Satanás sabe la debilidad de cada uno de nosotros. Satanás sabe la debilidad mía, la de cada uno de ustedes. Cuando usted está enfrente del pecado y usted se arrepintió de corazón y dijo, no, yo ya no peco más. Entonces, cuando usted está enfrente de la tentación, enfrente del pecado, usted decide y dice, no, yo he decidido vivir para Cristo. Y ya no peca más ese pecado que sigue cometiendo. Pero cuando no los arrepentimos de verdad, siempre se lo vuelve un círculo, en círculo. Y cuando llegamos a ser verdaderos discípulos, ya sabemos qué es lo que implica guardar los mandamientos, obedecer la palabra, obedecer lo que está escrito, amar a nuestro prójimo, amar a Jesús. Entonces, cuando ya sabemos todo eso, lo que veo yo, que no somos disciplinados. Nos hace falta disciplina para las cosas de Dios. Somos disciplinados, pero para las cosas del mundo. Por ejemplo,
La disciplina, ahí tenemos a Luigi, él es militar. Él tiene que estar en un horario levantado, porque él tiene que seguir órdenes. Él tiene que estar a cierta hora ya listo y todo preparado. O sea, él no puede romper ese orden, porque va disciplinándose. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que somos indisciplinados en las cosas de Dios? En el trabajo llegamos temprano. Porque a veces a la iglesia nos cuesta llegar a la hora que es. Porque es falta de disciplina en nosotros mismos. Si no aprendemos a disciplinarlos, a decir, no, esto ya no, verdaderamente va a costar que lleguemos a ser unos verdaderos discípulos. Porque falta disciplina en nosotros. Si no aprendemos a disciplinarnos, a llevar un orden, porque las cosas de Dios van en orden. Usted ya sabe qué día toca, a qué hora, entonces usted se organiza entre semana. Oh, yo tengo que hacer esto. Los que tienen niños, yo tengo que hacer esto con los niños, yo tengo que hacer esto. Entonces uno se va organizando, pero eso también es disciplinarse uno mismo, para que uno llegue a ser unos verdaderos discípulos. Vamos a la palabra de Dios en Mateo, capítulo 16, versículo 24. Vamos a ver qué lo dice. Abran sus Biblias, la que trajeron, o enciendan sus celulares. A ver qué lo dice Mateo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, ahí está Jesús hablando. Ahí está, no sé si lo alcanzan a ver. Luego Jesús dijo a sus discípulos, esta es la nueva traducción viviente. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. La Reina Valera dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora vamos a ver, un verdadero discípulo de Jesús es aquel que ama a Cristo más que cualquier otra cosa. Se niega a sí mismo y lleva su cruz cada día para seguirle, obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser verdaderos discípulos? Obedecer los mandamientos y viviendo según la palabra. Pero a veces nos cuesta vivir según la palabra. Si la palabra de Dios dice no hagas esto, a veces uno agarra lo que le conviene y lo que no le conviene no lo agarra. Entonces no, dice según la palabra. Esta vida de discipulado implica una transformación radical, una entrega total y la producción de frutos de arrepentimiento y fe, demostrando el amor puro y la sumisión a Dios en todas las áreas de la vida. Lo vamos a sumergir a la voluntad de Dios, dice en todas las áreas de la vida. A veces esta área no, a mí no. Por lo menos las áreas de finanzas a mí no me toca, eso no, yo no me sumiso. O sea, dice que en todas nuestras áreas de la vida. Tomar la cruz no es una acción única, sino una decisión constante. Tiene que tomar su cruz, tiene que tomar uno la cruz día tras día. No, uno puede decir, no, hoy no la tomo, mañana sí. No, las cosas de Dios no trabajan así, las cosas de Dios van en orden. Tiene que ser uno disciplinado. Mientras uno no aprende a disciplinarse, cuesta bastante. Vamos a ver las características clave de un discipulado. ¿El otro le sale? Características de un discipulado. No sé si alcanzan a verlo ustedes allí, los que están allá retirados. Bueno, Eduardo yo sé que lo mira. ¿Alcanzan a ver el primero? Amor y compasión. Aparte de abajo dice, el discipulado ama a Jesús y a su prójimo. ¿Qué tiene que ser uno para llegar a ser verdaderamente discípulos? Amar a Jesús y a nuestro prójimo como a sí mismo, y se enfoca en el bien espiritual de otros, reflejando el amor de Cristo.
tenemos que enfocarnos en el bien espiritual de otros. Por ejemplo, por si alguien está haciendo algo que no es agradable a las cosas de Dios, usted tiene que decirle. No tiene que quedarse callado, pero tiene que decirlo con amor. A veces lo decimos de una manera que podemos ofender a la otra persona. No, decirlo, mira, esto que yo te vi esto en ti, creo que lo estás haciendo mal. Pero hay que decirlo de una manera amorosa, porque así como Dios los amó a nosotros. La segunda dice obediencia y sumisión. Se somete a la palabra obedeciendo sus mandamientos y que la fe influya en su vida. La fe. Una parte de la Biblia dice que si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, la fe es la que los ayuda a llegar a ser verdaderos discípulos. La otra dice humildad y honestidad. Reconoce sus pecados y pide perdón, mostrando una humildad honesta sobre sí mismo. Reconoce sus pecados. O sea, tenemos que reconocer cuando hemos pecado. Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando cometemos algo, Él nos está diciendo, no, cometiste eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Al nomás que uno peca, ir, pedir perdón. Señor, he pecado con esto, he hecho esto que no iba a hacer o que no quería hacer, pero lo hice. Entonces tenemos que arrepentirnos e ir en Él a pedirle perdón. Crecimiento espiritual, dice el otro. Se esfuerza por aprender, crecer en madurez espiritual y aspira a ser como su Maestro Jesucristo. Como les dije al principio, aquí hay un orden. A veces queremos parecernos como Jesucristo, pero lo saltamos lo que sigue atrás. Tenemos que primero esforzarnos en aprender. Y después, cuando nos esforzamos en aprender, tenemos que crecer en madurez espiritual. Cuando uno se esfuerza en aprender, es que tiene que leer la Biblia. Tiene que no solo leer la Biblia, sino que sumergirse en la Biblia. Una cosa es leer y otra cosa es sumergirse en la Biblia. Son cosas muy diferentes. Yo puedo leer como leo un libro, pero sumergirme en la Biblia significa es que yo leo un versículo o un capítulo y yo pregunto, ¿qué me quiso decir Dios? Y averiguo. O le pregunto a otro hermano en Cristo, en la fe, mira, yo leí esto, no entiendo esto. Entonces allí cuando uno se esfuerza, va aprendiendo más. Y de allí viene el crecimiento en la madurez espiritual. Y de ahí viene que aspiramos, porque todo cristiano, todo verdadero cristiano tiene que aspirar a como Jesucristo, a ser como Él es. Mientras nosotros no aspiramos a ser como Él va a costar que seamos verdaderos cristianos. Tenemos que aspirar a como Él es, pero tenemos que esforzarnos por aprender, crecer en madurez y aspirar como Él es. El otro dice compartir la fe, el evangelio. Siente la valentía y el impulso de compartir el evangelio y el amor de Dios con los demás. A veces nos cuesta compartir el evangelio. Si yo les preguntara en esta semana que pasó, ¿a quién usted le compartió del amor de Dios? ¿A quién en esta semana usted le dijo, mira, Dios te ama? ¿Le compartió el evangelio? Dios vino a morir por ti, vino a morir por mí, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y Él se fue para el cielo a prepararnos ¿qué? Un lugar para que donde Él esté nosotros también vamos a estar, pero si llegamos a ser unos verdaderos discípulos. Mientras nosotros no los disciplinamos, no corregimos lo que tenemos que corregir, no
no los enfocamos en lo que tenemos que enfocar, va a costar que lleguemos a ser verdaderamente discípulos. Va a costar bastante. Tenemos que disciplinarlo. Tenemos que decirles no a las cosas que tenemos que decirles que no, y sí a las cosas que tenemos que decirle que sí. Pero eso es una decisión que uno toma, cada quien, nadie más. Uno viene a escuchar la predicación aquí, usted allá si lo toma o lo deja. Cuando usted lo tomó es que lo puso en práctica, lo practicó en su vida cotidiana. Dijo, oh, yo escuché esto, entonces yo voy a compartir el evangelio. Pero a veces tenemos miedo de compartir el evangelio. Yo me acuerdo que yo tenía miedo antes de compartir el evangelio porque pensaba, si me contestan, ¿qué le voy a decir? Si me dice esto, ¿qué le voy a contestar? Entonces los pone ese miedo. ¿Pero quién los pone el miedo? Satanás. Porque Dios no los ha dado un espíritu de miedo. Dios los dio un espíritu de valentía. Tenemos que compartir el evangelio, pero para compartir el evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos en aprender, en la lectura, en la oración, estar en una comunión con Él. Mientras nosotros no los esforcemos, no los disciplinemos, va a costar que lleguemos a ser verdaderamente discípulos. Tenemos que poner en orden nuestra vida. Donde no hay orden, hay caos. Cuando ustedes vean que cuando no hay un orden, por lo menos un ejemplo puede ser cuando tienen bastantes zapatos en el closet y están solo tirados allí, o sea, no están ordenados. Y usted quiere buscar un color de zapatos que está hasta el fondo, entonces no hay un orden, hay un caos. Se le caen todos los demás y usted lo quiere agarrar. Entonces, donde no hay orden, hay caos. Un verdadero discípulo necesita llevar la vida a Cristo y decirle, pon en orden mi vida. Donde hay orden, hay crecimiento. Cuando nosotros somos ordenados, vamos a crecer espiritualmente. Pero cuando nosotros somos desordenados, va a costar. Dios Padre puso esto en mi palabra y atesorarla y ponerla en práctica. Jesús habla de este principio. Vamos a la cualidad número 1. Un verdadero discípulo necesita aprender. Un verdadero discípulo necesita aprender. Siempre necesitamos aprender. Nunca los estanquemos. A veces le damos más prioridad al Facebook, le damos más prioridad al TikTok, al YouTube, le damos más prioridades a las cosas del mundo y no le damos prioridad a las cosas de Dios. Por ejemplo, si usted pasa 2 horas viendo un partido, ¿por qué no le dedica 1 hora a leer la Biblia? Pero le damos prioridades a las cosas del mundo. Y si seguimos nuestra vida así, si seguimos viviendo así, va a costar que lleguemos a ser unos verdaderos discípulos. Mientras nosotros no pongamos orden en nuestra vida, mientras nosotros no los disciplinemos, va a costar. La disciplina es importante. Si usted se disciplina, va a ver la diferencia. Un verdadero discípulo necesita aprender. Cuando frenamos el aprendizaje, bloqueamos el crecimiento. Siempre necesitamos estar aprendiendo. Cuando uno dice, a veces dice uno, oh no, yo ya sé bastante, yo no necesito aprender más. Entonces, ¿qué pasa ahí? Frena el crecimiento, ahí se estanca uno. ¿Por qué? Porque ya viene jugando el ego en uno. No, si yo ya sé bastante. Yo ya saqué mi maestría, ya estudié en el Instituto Bíblico, yo ya sé bastante. Entonces ya uno ya no sigue hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa uno? Frena el crecimiento, porque las cosas de Dios todo el tiempo uno tiene que estarse renovando día tras día. Necesitamos aprender. Un verdadero discípulo tiene un corazón de aprendiz, tiene la capacidad de escuchar la corrección y decir, ¿podrías indicarme qué hice mal? ¿Qué es lo que está bien
porque anhelo aprender, anhelo crecer. Note que cuando nos cerramos al aprendizaje, bloqueamos el crecimiento. Un verdadero discípulo es cuando si cometió un error y le están llamando la atención, es decir, sí, yo cometí el error. Podría decirme qué puedo hacer para no cometerlo más, pero a veces no nos gusta que lo llamen la atención. Los enojamos. Le decimos, ¿para qué lo llaman la atención? Y a veces hasta, ¿qué preferimos? Lo vamos de la iglesia. O ya no voy a la iglesia. Entonces es cuando no ha aprendido a crecer, es cuando no hay disciplina en cada uno de nosotros. Necesitamos poner en orden nuestra vida, porque donde hay orden hay crecimiento. Jesús nos habla de este principio y nos expone una realidad, y es: conocimiento sin Espíritu Santo no es igual a crecimiento. ¿Lo escucharon? Conocimiento sin Espíritu Santo no es igual a crecimiento. Tenemos a Nicodemo. Se sorprende que un hombre de 30 años sepa tanto. Leamos la palabra que dice. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío. ¿Quién era Nicodemo? Dice que era un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces. Son la prueba que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir con eso?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. ¿De dónde nace la vida espiritual? Del Espíritu. Pero si nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo, ahí vuelve y juega que tenemos que tener orden en nuestra vida. Vuelve y juega que tenemos que ser disciplinados. La disciplina es importante. ¿Sabe cuál es la forma? En el momento que usted y yo reiniciamos nuestra vida, cuando aprendemos a nacer de nuevo. Cuando aprendemos a nacer de nuevo. Cada uno aquí de los que estamos presentes los acordamos de la fecha que nacemos, del cumpleaños. Cada uno se acuerda porque se lo celebra, le parten un pastel y todo. Ahora yo les pregunto, ¿si acuerdan ustedes cuando ustedes nacieron espiritualmente? ¿Se acuerdan la fecha? Es una fecha para celebrar, porque es cuando usted nació de nuevo, es cuando usted le dijo no a las cosas del mundo. Porque la palabra de Dios dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Los acordamos? ¿Cuándo nacemos de nuevo? ¿Lo celebramos? ¿Sabe que cuando llega Cristo no puede seguir con las ataduras de su pasado? No podemos seguir siendo la misma persona que éramos antes. Ya lo pasado quedó, entonces somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero a veces los comportamos, somos cristianos y los comportamos como las personas que no son cristianas. Los invitan a unas fiestas, todo es malo, vamos a una fiesta.
El problema es que en esa fiesta no somos luz, somos tinieblas. ¿Y qué tiene que ser un verdadero cristiano? Tiene que ser luz en las tinieblas. ¿Y qué pasa a veces? Que los comportamos igual a los que no son cristianos. Entonces, eso es falta de disciplina en nosotros. Porque la palabra de Dios dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mientras no aprendemos a dejar las cosas del pasado, porque somos nueva criatura, ya no tenemos que repetir las cosas pasadas. Si antes éramos chismosos o chismosas, ya no lo tenemos que ser, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos que dejar todas las cosas del mundo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, seguirlo a Él, imitarlo a Él. Un verdadero discípulo sabe cuándo llega a Cristo. Las cosas del pasado tiene que cortar. Tenemos que cortar las cosas del pasado. Tenemos que ser disciplinados. Conteste allí esa pregunta. ¿Qué cosas usted sigue haciendo que hace rato tenía que parar? Contéstela ahí usted sola, entre usted y el Espíritu Santo que le ayude. ¿Qué cosas usted sigue haciendo que hace rato tenía que parar? Solo piénselo, ¿qué práctica usted sigue conservando? Un verdadero discípulo sabe qué está haciendo mal. Vamos a ver otra cualidad. Si queremos parecernos a ser verdaderos discípulos, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Mientras no tengamos esa relación con el Espíritu Santo, va a ser imposible. Tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo. En el versículo 5 y 6 de la cita principal de Nicodemo dice lo siguiente. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. A mí me sorprende que venimos a la iglesia, escuchamos predicaciones, pero no hemos aprendido a relacionarnos con el Espíritu Santo. Si solo venimos a la iglesia, escuchamos predicaciones y ahí hasta el siguiente domingo escuchamos las otras, pero no hemos aprendido a relacionarnos con el Espíritu Santo. Cuando no aprendemos a relacionarnos con el Espíritu Santo, va a ser imposible que haya un crecimiento en nosotros, que haya un cambio radical en nosotros. Porque tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo. Cuando entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces aprenderemos a anhelar la presencia, aprenderemos a estar consciente que Él siempre está a nuestro lado, y ahí viene el cambio genuino, que es agradar a Dios. Pero mientras no aprendamos a relacionarnos con el Espíritu Santo, no vamos a agradar a Dios. Aunque nadie me está viendo, a veces nos relacionamos con el Espíritu Santo porque alguien me está viendo, los comportamos de una manera. Venimos a la iglesia y los comportamos de una manera, pero en nuestra casa, ¿cómo los comportamos? ¿Los comportamos igual o somos diferentes? A veces los comportamos bien. Eso no es tener una relación con el Espíritu Santo. Tener una relación con el Espíritu Santo es todo el tiempo, aunque nadie me esté viendo. Solo de esa manera vamos a tener cambios genuinos. ¿Qué nos dice Dios? Los profetiza a través de Ezequiel. Vamos a la palabra de Dios en Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 27. Dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer
mis ordenanzas. Dice, pondré mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Para que sigan mis decretos y se aseguren obedecer mis ordenanzas. Ahí los promete una transformación espiritual y radical. Implica una disposición interna y una obediencia que no dependa de la capacidad humana, sino de la obra divina y la regeneración y la renovación espiritual. Hoy estamos tan agradecidos porque tenemos el Espíritu Santo. Pero tenemos una relación con Él. Tener una relación con el Espíritu Santo no es solo venir a la iglesia, escuchar, como les dije, las predicaciones y ahí hasta el otro domingo. Tener una relación del Espíritu Santo es poner en práctica lo que uno escucha. Mientras no pongamos en práctica lo que escuchamos, nunca vamos, o lo que leamos, nunca vamos a tener una relación con el Espíritu Santo. Jamás podremos cambiar cuando buscamos del Espíritu Santo. Él nos ayuda, tenemos que anhelarlo. Él nos ayuda, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Anhelarlo. El Espíritu Santo nos ayuda a mantener fija la palabra del Señor en nuestras vidas. Él es el que los ayuda y los mantiene fija la palabra de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo los convence, nos instruye, nos muestra, pero cuando tenemos una relación con Él. Mientras no tengamos una relación con Él, nunca lo va a instruir. Nunca lo va a convencer. Y de ahí vienen nuestros cambios radicales, porque hemos decidido agradar y honrarle. Pablo nos habla de esto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró en un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. No se dan cuenta, dice, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. Tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo. La clave de un buen aprendizaje no está en lo que se enseña, sino en aquellos aprendices que disciplinamos. Cuando no entendemos cada cosa que nos da el Espíritu Santo, podemos trasladarlos a la disciplina. Nunca vamos a tener un cambio efectivo o un cambio constante cuando aprendemos que tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que aprender a orar por nuestros hijos. Yo estoy orando por mi hijo. Ya llevo 5 años orando por él. Para que un día Dios Padre toque su corazón, lo acepte, crea en Él. Entonces, ya son 5 años orando por Él. No he perdido la fe, pero a veces lo que nos pasa es que perdemos la fe. Pasan 2 años y Dios no hizo nada, según nosotros decimos, no, ya no oro más por esto. Yo llevo 5 años ahorita. Y yo tengo fe que un día Dios Padre va a tocar ese corazón. Pero va a ser al tiempo de Él. Y nosotros lo queremos al tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros es imperfecto. El tiempo de Él es perfecto. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir orando. Y seguir creyendo que eso va a pasar. Pero a veces los aferramos y decimos, no, esto no va a pasar. Ya 2 años mucho, 3 años ya. Y suelta. Y deja uno de seguir orando por eso.
Y a veces Dios lo hace para probar nuestra fe. A ver dónde está tu corazón. A ver dónde está nuestra mirada. Tener fe que un día va a pasar. Y no pierdo la esperanza. ¿Qué me queda a mí? Seguir orando y dar ejemplos. Dar ejemplo a Él. La clave de un buen aprendizaje no está en lo que enseña. La disciplina, al buscar el Espíritu Santo, producirá la fuerza necesaria para cortar con hábitos pecaminosos. La disciplina, al buscar al Espíritu Santo, producirá la fuerza necesaria para cortar con hábitos pecaminosos. Nosotros tenemos hábitos pecaminosos, pero si no los relacionamos con el Espíritu Santo va a ser imposible cortar con esos hábitos. Cuando uno aprende a relacionarse con el Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda, pero también una decisión que uno tiene que tomar. No es solo esperar acostado a que eso pase. No, tiene que decidir uno. Cuando no lo disciplinamos con Dios, no hemos podido ser libres de ataduras. Cada vez que viene la tentación, terminamos cayendo. Cuando no lo disciplinamos con Dios, cada vez que viene la tentación, terminamos cayendo. ¿Por qué? Porque no lo hemos disciplinado. No tenemos una relación con el Espíritu Santo. Y mientras no tengamos una relación con el Espíritu Santo, siempre vamos a ser presa fácil para el enemigo. Siempre vamos a seguir cediendo, siempre vamos a seguir cayendo en el mismo pecado. Es un círculo. Peca, se arrepiente, peca, se arrepiente y así va. En la Biblia, como les dije, tenemos ejemplos que si nosotros nos arrepentimos de verdad, ya no volvemos a pecar de ese pecado que estamos cometiendo. Siempre caemos en el mismo hueco. Cada vez que aparecen esos amigos que te invitan a tomar, sigues cediendo. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Lo que pasa es porque no hemos entendido que la fuerza nuestra tiene que estar en la disciplina. Veamos otra cualidad, la cualidad número 2. Vamos otra vez aprendiendo a negarnos y a tomar la cruz. Vamos otra vez al principio, como leímos Mateo 16:24. Lo volveremos a leer. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Cuando hablamos de tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos, estamos partiendo de una realidad. Si no aprendemos a morir a aquellos que nos está haciendo mal, no podrá vivir en el nivel de que Dios quiere que vivamos. Cuando no aprendemos a negarnos, no vamos a poder vivir en el nivel que Dios quiere que vivamos. La negación es importante porque la negación es una manera de demostrar el amor a Dios. La negación está en el amor. Cuando no aprendemos en la negación, no aprenderemos a crecer en la manifestación del amor de Dios a nuestras vidas. Una pregunta: ¿a qué cosas tiene que morir? ¿A qué cosas tengo que morir para poder ser mejor en las áreas débiles? ¿A qué cosas tengo que morir para ser mejor en las áreas débiles? Hay cosas que tenemos que renunciar categóricamente si queremos crecer en la relación con el Espíritu Santo. Cuando somos discípulos de Cristo, nos sabemos controlar.
Cuando somos discípulos de Cristo, nos sabemos controlar. Cuando otra persona te dice algo, tú te sabes controlar, porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando uno no se sabe controlar, entonces ¿por quién está siendo guiado? Y negarnos, sabemos que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ser discípulo es aprender a vivir como Cristo nos enseña a través de su palabra. La única forma es a través de la ayuda del Espíritu Santo, aprendiendo a morir, cambiando cada día aquellas cosas que no están bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar nuestra manera de vivir. Cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que ser disciplinados. Disciplinados para las cosas de Dios. Pero si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, va a costar que tengamos. Primeramente tenemos que tener una relación con Dios, ser disciplinado, tener un corazón de aprendiz. Implica muchas cosas. Tenemos que tener amor y compasión. Tenemos que obedecer y la sumisión. Tenemos que ser humildes y honestos. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente y tenemos que compartir nuestra fe. Esas son unas características claves. Hay muchas, pero yo solo tomé como 5 características. Pero esa es la vida de cuando lleguemos a queremos ser verdaderos discípulos. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Mientras no aprendamos a depender del Espíritu Santo, va a costar que lleguemos a ser verdaderamente discípulos. Mientras no entendamos, no comprendamos que la palabra de Dios es la que nos instruye, es la que nos enseña a tener cambio. Y ahí viene un cambio radical, un cambio genuino. Pero tenemos que disciplinarnos. Cuando aprendamos a disciplinarnos, va a haber muchos cambios en nosotros. Porque somos indisciplinados. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos ayude a disciplinarnos, a que seamos diferentes. Parejas que están acá, a que sea más amoroso con su esposa. A veces cometemos muchos errores. Yo me acuerdo a modo de anécdota, fuimos con mi esposa a comprar unas semillitas de tomate, ahí como en abril. Las sembré y las regaba todos los días. Eso tenemos que hacer nosotros. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Pero a veces no queremos ni leer la Biblia. No queremos tener una comunión con Dios. Decimos que los vamos a levantar a las 5 de la mañana a orar y los dormimos. Entonces lo que uno dice, hace. Si queremos hacer verdaderamente discípulos. Regaba yo la planta, las semillitas de tomate. Contento yo. Pasaron 3 meses. A los 3 meses le llevé 4 tomatitos, dieron así chiquitillos los tomates. Bien contento yo, se los fui a enseñar a ella. Pero yo iba con una alegría por dentro, porque todo del fruto que yo había hecho, regalo todos los días. 3 meses después veo el resultado. Iba contento y se los enseño. Y como eran así, tan pequeños, me dice. Entonces, a lo que voy con esto es que tenemos que nosotros alimentarnos todos los días. Alimentarnos de la palabra de Dios, leer la palabra, orar, amar a Jesús, amar a nuestro prójimo. Para mi conclusión,
Un buen discípulo es alguien que no solo conoce, sino que también practica las enseñanzas de Jesús, obedeciendo sus mandamientos y esforzándose por seguir en cada aspecto de su vida. Además, reconoce la importancia de la disciplina y se disciplina diariamente. Tenemos que disciplinar diariamente, no cada domingo. No, es una disciplina constante, es una disciplina diariamente. Un verdadero discípulo dice, conoce y practica la palabra. Se disciplina diariamente, se niega a sí mismo, toma su cruz, vive guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace un verdadero discípulo? Conoce, no solo conocer, y practica la palabra. Una cosa es conocimiento, otra cosa es practicarla. Se disciplina diariamente. Diariamente tenemos que estarlos disciplinando. Diariamente tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Se niega a sí mismo. La negación es decirle a la carne, no, porque a la carne no le gusta venir a la iglesia. La carne que le gusta quedarse en la casa viendo televisión, viendo un partido de fútbol. La carne no le gusta. Tenemos que decirle a la carne, no. Yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ser disciplinado. Voy a llegar a la hora que tengo que llegar. Pero eso es un orden y eso depende de cada uno. Pero con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Pero mientras no le pedimos la ayuda del Espíritu Santo va a ser imposible. Siempre vamos a seguir viviendo como veníamos. ¿Y qué va a pasar? Que no los estancamos en el crecimiento, no crecemos, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a depender del Espíritu Santo. No hemos aprendido a disciplinarnos. Toma su cruz, dice. Tenemos que tomar la cruz diario. ¿Qué significa tomar la cruz? Es morirnos a nosotros mismos. Es decirle no a las cosas del mundo. Vivir guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo no los guíe, va a costar. Pero eso es algo que tiene que depender de uno. Decir al Espíritu Santo, yo quiero que tú me guíes. Tiene que salir de uno. Para eso Dios los dejó el libre albedrío. Es que usted escoge el bien o el mal. Porque Dios es un Dios de amor. Él no le va a poner, digamos, una pistola o algo. No, es Dios de amor. Uno escoge. ¿Escojo por el lado bueno o escojo por el lado malo? Y Dios lo está esperando a uno. Así que hasta aquí el mensajero. Pueden ponerse de pie para que oremos para terminar. Y espero que este mensaje haya caído en buen terreno y que lo pongamos en práctica. Que seamos guiados por el Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, te pido que nos ayudes a ser un verdadero discípulo de tu Hijo Jesucristo, que pueda crecer en mi fe, amar a los demás como Él nos enseñó y compartir tu mensaje con el mundo. Darnos la fuerza para seguir tus enseñanzas, la sabiduría para entender tu voluntad y el coraje para vivir de acuerdo a tu ejemplo. Ayúdanos a aprender y crecer espiritualmente, que practiquemos tus enseñanzas a ser más disciplinados, diciéndole a las cosas que tenemos que decirle no. Ayúdanos a negarnos día tras día, que decidamos tomar tu cruz día tras día y seguirte.
y a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado he orado. Amén y amén. Gracias.